una reflexión o una enseñanza, no sé cómo lo vaya usted a tomar, pero hay cosas en la vida, o hay actos, o hay temas en la vida que se tienen que tomar con mucha seriedad. Porque la vida de fe es una virtud, es un privilegio. El haber conocido de Cristo Jesús de verdad, si a usted no le ha caído, no lo ha entendido como una bendición, entonces algo tiene que hacer. Y si usted desde el tiempo que tiene de haber conocido al Señor Jesucristo no ha entendido lo que Dios espera en nosotros, entonces es tiempo también de reflexionar muy bien. Abramos nuestras Biblias, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 3, texto número 8. Como lo decía hace un momento, vivimos en un país tan rico en cultura, tan enorme, tan grande, tan diverso en la manera de pensar, en las maneras de actuar, que algunas veces uno se pierde en todo lo que uno es. A veces uno se confunde en todo lo que uno es, y algunas veces uno se encierra nada más en lo que uno piensa, en lo que uno cree, en lo que uno siente. Pero Dios, desde el principio del mundo, comenzando con los primeros seres humanos puestos en la tierra, Él tenía como finalidad de que los seres humanos se distribuyeran en todo el territorio, todo lo llamado tierra, islas, desiertos, bosques y lo que fuera, ciudades que se hicieran, porque Dios quería de alguna manera un mundo así como es, extenso. Y aunque seamos un planeta pequeño, de todas maneras somos un planeta destinado no solamente a vivir en esta vida, sino a prepararnos para vivir con Él por la eternidad. Y así, por ejemplo, se destaca un personaje que se llamó Noé. Noé, que vivió en un tiempo como el que vivimos hoy, donde los problemas, el conflicto, la perversidad, todo estaba en su pleno apogeo. Noé tenía una misión: construir un arca. Pero dice la Biblia que este hombre, al estar construyendo el arca, se dio cuenta de lo que había en el corazón de la gente. Él dice que él afligía su alma, porque él estaba trabajando en algo que Dios le había encomendado, pero su entorno, su gente, su familia, sus vecinos no entendían esto, y dice que se burlaban, y dice que él afligía su alma, sentía dolor en su corazón de que la gente no lo entendiera. Y Dios determinó darle esta encomienda a Noé, porque la gente dice que desde que amanecía hasta que se hacía noche, y eso que no tenían luz eléctrica, sino las 24 horas, hubiesen vivido solamente para hacer la maldad, para complacer su ego, para complacer su apetito erótico, su inmoralidad. Entonces, Dios decía, porque dice que Noé pregonaba, como que les predicaba, les enseñaba. ¿Y qué estás haciendo, Noé? Estoy haciendo algo que Dios me encomendó hacer. Porque van a venir tiempos críticos y difíciles, y entonces Dios me dio una encomienda. Y así por generaciones.
hasta el día de hoy, esta iglesia, y con mucha seguridad, no somos la única iglesia en la ciudad, pero toda iglesia tiene una encomienda específica. Todo ministro tiene una encomienda específica. Pero no solamente ministro, toda persona que conoce de Cristo, hablando en términos generales, escuche bien esto, en términos generales, tenemos una encomienda de parte de Dios. Tu profesión, tu empleo, el lugar en donde tú estás, Dios tiene un propósito para ti, pero también para ese lugar en donde tú estás, para esa familia donde tú vives, tus padres, tus hijos, tus vecinos, tu escuela, tu trabajo, tu negocio, tu traslado de un lado para otro. Dios tiene un propósito en cada uno de esos momentos, y el propósito más grande y más urgente y más necesario es que la gente escuche acerca del valor que Dios le ha dado al enviar a su Hijo Jesucristo a la tierra. Pero si la gente no vivimos esto, entonces necesitamos despertar y aprender el propósito divino. Segunda de Pedro, Primera de Pedro, 3:8, el apóstol que escribió esta carta, después de darles muchas instrucciones y muchas lecciones a las personas, en los textos anteriores estaba diciendo de cómo podría ser un matrimonio feliz, cómo podría ser un matrimonio que alcanzaba la cúspide de la bendición en la tierra. Ahí está cómo debería el marido tratar a su mujer, cómo la mujer debería de tratar a su marido, en todos los sentidos. Llega al texto número 8, dice: finalmente, ya casi para terminar el tema que le estaba diciendo, les dijo: sean todos de un mismo sentir. Ponga atención a esto. Y luego dice: practiquen la compasión, practiquen el amor fraternalmente, el amor de familia. Sean personas misericordiosas, sean personas amigables. No devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendigan o bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para que heredaran bendición. Aleluya. ¿Cuántos están pensando en la herencia venidera? Fíjese, si usted es una persona que tiene hijos, sus hijos están pensando en que usted se muera para que ya echen mano de lo que usted ha atesorado. Y algunos ya están pensando cómo hacerle para pelearse y ganar todo. Yo soy de una familia numerosa. Somos 10 hijos y un agregado. El agregado fue un nieto que mis padres adoptaron. Y mis padres cometieron un error enorme, de que al nieto que adoptaron lo iban a dejar como dueño de toda la herencia. Y mis hermanos es gente de campo, son campesinos, son agricultores. El que no trae escopeta trae pistola, el que no trae pistola trae machete o cuchillo, lo que sea, pero aunque sea una navaja de las que se cuelgan ahí, pero todos traen. Y todos estaban molestos no con mi padre, sino con el sobrino. Y decían que cuando mi padre se muriera, iban a golpear al sobrino. Y un tiempo Dios me usó, hablé con mi padre de que debería ser cuidadoso, de que no debería de hacer eso que estaba pensando hacer, porque lo que iba a hacer traerle un problema, en lugar de dejarle una bendición, iba a ser un problema. Una herencia ha generado problemas. La gente se mata, la gente se odia, la gente se enoja, dejan de ser hermanos por la herencia. Ok,
Dios también pensó en dejarnos una herencia. Así que nosotros necesitamos también tener expectativas de esa herencia. Y estaba diciendo aquí el apóstol Pedro, dijo, miren hermanos, la mejor herencia que ustedes pueden llegar a tener es la ética espiritual, la ética moral que deben de adoptar, la fe, la confianza y los valores que pueden ustedes adoptar para ser personas bendecidas. Van a heredar bendición, pero la bendición va a ser de acuerdo a cómo ustedes vivan. Si ustedes viven siendo vengativos, si ustedes viven contestando o respondiendo, si alguien te hizo mal, tú hazle otro, digo, entonces no esperes que venga bendición sobre tu vida. Es muy probable que tengas que pasar cuestiones difíciles, porque luego se lo explica ahí en el texto 10, dice, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, pues debe de aprender a hablar positivamente, hablar bendición, refrene su lengua del mal y sus labios eviten la mentira. Fíjense bien lo que está diciendo aquí. Si ustedes quieren vivir días buenos, entonces aprendan a hablar con bendición. Aprendan a no ser personas engañadoras. Dice, aprendan a apartarse del mal y a hacer el bien. Busquen la paz y síganla, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, amados, lo que quiero decirles en esta mañana, de que Dios tiene un propósito para todos los que hemos recibido a Cristo Jesús en la tierra y que estamos encaminándonos hacia la meta final. Algunos les falta poco, otros apenas van comenzando a caminar en su camino en esta vida. ¿Cuántos años? ¿Quién sabe? Lo que importa aquí es cómo los vas a vivir. El resto de tu vida, ¿cómo lo vas a vivir? Dios tiene instrumentos aquí en la tierra, Dios tiene recursos aquí en la tierra, y el recurso único que Dios tiene aquí en la tierra después del Espíritu Santo es el creyente, es el que ha sido salvo, es el que ha sido redimido. Y entonces Dios espera que cada uno de nosotros que somos salvos aprendamos a vivir en este mundo, en este tiempo, siendo personas que practicamos la unidad, este mismo sentir. ¿Qué sentimos nosotros? ¿Hacia dónde vamos nosotros como iglesia? ¿Cuál es el objetivo por el cual tenemos que vivir este año 2016? Yo le animo a que examine cómo vivió el año pasado y cómo está viviendo este año, cómo lo comenzó, pero cómo va a continuar viviendo en este año. Si usted es una persona individualista, que usted dice, no, yo nada más quiero yo solito, ¿sabe qué? Dios es un Dios de familia. Dios es un Dios de unidad. Yo creo que todos los que en esta vida Dios nos ha dado el privilegio de tener hijos, lo que menos queremos es que un hijo ande por un lado, otro por el otro lado, no sé cuántos hijos tengamos. A Dios le gusta la unidad. Mire, hay ejemplos de la naturaleza que nos enseñan a nosotros cómo ser personas que aprendemos de lecciones tan sencillas. Por ejemplo, hay un proverbio que dice, pongan atención, observen las hormigas. ¿Qué es una hormiga para usted? Es un insecto, ¿verdad? Pero Dios dice, ¿saben cómo trabajan las hormigas? Ninguna hormiga anda por allá en otros hoyos, en otro hormiguero. Todos van al mismo nido. Y todos están preocupados y trabajando. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y guardando su comida, porque va a venir el tiempo en que no van a poder salir a comer. Va a venir el invierno y en ese tiempo no hay comida. Dice, por eso se unen y hacen lo mismo. ¿Ha visto usted cómo se hace la miel tan dulce, tan sabrosa?
Las abejas. Usted ve una abejita por acá, pero esa abeja anda haciendo una misión, anda recogiendo el polen, porque después va a llegar a donde está su reina, y no se va a cualquier lado, ella se va allí, a donde tiene que ir, donde está su reina, donde está quien las une, y juntas producen ese dulce tan delicioso que es la miel, que es usada medicinalmente, que emociona, que hasta medicina, alimenta, es agradable. Y así muchas cosas. Entonces, seamos el pueblo que Dios quiere que seamos, la familia que Dios quiere que seamos. Yo con mucha frecuencia les hago esta invitación. Por favor, intégrense en algún departamento. Esta iglesia está estructurada por departamentos. Usted no puede ser una persona que hace lo que quiere, va donde quiere, viene cuando quiere. Usted como miembro del cuerpo de Cristo ya comienza a integrarse a un departamento. Tenemos departamento de niños, hay cunero, hay enseñanza para niños, hay cuidado para adolescentes, hay cuidado para jóvenes, hay cuidado para mujeres solteras, hay cuidado para matrimonios, hay cuidado para damas. Todos podemos estar integrados en algún departamento y todos enfocados hacia a un mismo sentir, a una misma dirección. ¿Sabe cuál es lo más importante? Dar testimonio a nuestra sociedad. Tenemos el departamento de educación y así el departamento de alabanza, pero dar un testimonio acerca de quién es Dios y cuál es el propósito de Dios. Hay muchas vidas en este tiempo. Algunos estamos aquí que necesitamos de verdad que alguien se acerque a nosotros y comparta misericordia. Porque aquí la Biblia dice, bueno, lo primero dice, sean todos unidos, pero ¿saben una cosa? Practiquen la compasión. ¿Sabe qué significa la palabra compasión? Esa es una parte. Pero mira, literalmente la palabra compasión significa ir al lado de otro al mismo paso. Y nuestra cultura en México, ya por si así somos, ¿verdad? Aunque seamos cristianos, luego, a veces que mi esposa y yo vamos a algún lado, yo tengo como que me urge llegar y yo voy y mi esposa, espérame pues. Y luego yo me volteo y le digo, pues apúrate pues. Pero la palabra compasión no solamente significa sentir dolor por sentir el dolor de los demás. Dice, más bien la palabra compasión dice, aprende a caminar al lado de otra persona. No en vano el Señor Jesucristo dijo, vayan a predicar, pero vayan de dos en dos. Pero no llegue uno primero y el otro llegue hasta cuando quiera. Lleguen juntos. Que la familia donde ustedes van a visitar, que la persona a la que ustedes van a hablar, por la que van a orar, a la que le van a invitar, dice que los vea así como que hay mucha empatía entre ustedes. Compasión. Y sí, también la palabra compasión la aplica mucho a la persona de Cristo Jesús. Y dice que según la palabra compasión en el griego significa sentir un dolor como cuando una mujer se está sintiendo dolores en el antiguo tiempo, cuando la mujer sufría para dar a luz un hijo. Cuando venían los dolores. Hoy les inyectan y no sé cuántas cosas les hacen, que aguaterapia y que toda la cosa. La papita para las mujeres, dar a luz un hijo. Pero sentir compasión es sentir como dolores cuando se siente que van a dar a luz. Eso es sentir. Compasivos. Entonces, dos sentidos. Y en estos dos sentidos sean unidos y sientan dolor por los demás.
Y algunas veces, amados, yo he estado sintiendo y les he estado compartiendo, vamos a sentir el dolor que sienten los que están afuera. Algunas veces sí, entre nosotros necesitamos, como hace un momento dije, bueno, terminando, muchos van a ser invitados a un refresco, no sé qué les van a invitar. Pero ¿sabe qué? Eso es como para ponernos de acuerdo a quién podemos bendecir en el transcurso de esta semana. ¿Por quién podemos orar en esta semana? Hay tantos jóvenes en esta ciudad. Ese día que veníamos de la intercesión el viernes, pasamos por ahí por una calle y había unos foquitos de colores y así se veía que había de jóvenes. Y mi esposa dijo, ¿qué es ahí? Veníamos con Evelyn y Gaby. Pues no sé, yo dije, pues a mí me necesitan preguntarme si es un antro. Digo, sí, es una cantina. Es lo mismo un antro que una cantina, ¿verdad? Más que los jóvenes van al antro y los viejitos van a las cantinas. Pero al último están en el mismo lugar. Antes eran las discos, pero ahorita ya no hay discos. Ahora hay antros. ¿Cuánto joven hay en nuestra ciudad? De verdad, un día me gustaría salir con los jóvenes que les dieron permiso a ustedes a la 1 o 2 de la mañana y que nos diéramos una vuelta por la ciudad y nos diéramos cuenta cuánto joven perdido, buscando a alguien que le ayude. Nosotros somos bendecidos porque nos dormimos a las 8 de la noche, a las 9 de la noche. Y si no nos dormimos a esa hora, pues es porque estamos haciéndole al cuento, pero hay tanta gente que anda en la calle a esas horas. Si pasáramos por Francisco Villa de las 11 en adelante, nos daríamos cuenta que no es el Francisco Villa del día. Hay tanta gente esperando que alguien le diga algo. Hay tanta gente que en realidad no sabe ni siquiera qué esperar, pero que está ansioso de ver una persona compasiva. Luego dice, amándonos fraternalmente. Esto es un amor como de hermanos, de amigos. Y algunas veces, de verdad, la iglesia tiene que crecer. Tiene que entender esto. No es lo mismo que tú vengas a la iglesia, cantes, diezmes, recibas la bendición y ahí nos vemos, a que compartas con alguien un tiempo así favorable. Si no es terminando la reunión, la finalidad de haber cancelado la reunión el domingo por la tarde era esa: por la tarde vamos a convivir con nuestra familia y si es posible vamos a involucrar a otra persona para poderle compartir el amor que Dios nos ha dado. Necesitamos trabajar. Esto va a despertar interés en otras personas. Esto va a bendecir a más personas. La iglesia no está siendo eficaz. Y no digo nada más esta iglesia. Hoy la iglesia cree que solamente con ver una película o ver la televisión es suficiente. Amados, no. El amor tiene que ser genuino, pero también cercano. Aquí estaba diciendo, ámense fraternalmente. Y no solamente eso, sean misericordiosos. Y ser misericordioso, escuche bien esto, es compartir lo que tenemos con los que no tienen. Y qué terrible situación estamos viviendo en este tiempo. Por eso, un día yo estaba pensando, ¿cómo poder de verdad practicar la misericordia? Y dije, bueno, el tercer domingo lo vamos a hacer como el domingo de misericordia. Vamos a compartir algo con alguien. Y después le hacemos llegar una despensa. Y hay personas que algunas veces hasta se les han llenado así los ojitos de lágrimas. Qué bueno que se acordaron de mí. Nosotros no es la iglesia, pero la iglesia está siendo dirigida de parte de Dios. No una limosna, porque una limosna se le da a cualquiera, pero esto es algo especial, que sacrificamos nuestra despensa para compartir con alguien. Misericordiosos. Y luego dice, amigables. Amados, estos principios son fundamentales
para que nosotros de alguna manera caminemos en ello, los practiquemos cada día y después tratar de alcanzar a personas que no creen lo que nosotros creemos. Es más, hay gente que no cree a nuestras predicaciones, ni a nuestras profecías, ni a todo lo que conocemos de la Biblia. Hace falta que nosotros seamos más prácticos en la tierra para predicar el Evangelio. Estemos unidos, seamos compasivos, seamos misericordiosos, amémonos entre nosotros. Miren, si vamos al libro de Gálatas, el Evangelio que la iglesia ha predicado por muchos años, no solamente ha sido grandes revelaciones de parte de Dios, ni de hombres superdotados, superungidos. Cuando vamos al libro de Gálatas, el escritor que se llamaba Pablo, él estaba experimentando un tiempo bonito y compartiendo con la gente quién era él y por qué hacía lo que hacía, pero también qué hacía. Miren, hoy en la actualidad, el otro día un pastor me preguntó acerca de una nueva doctrina. Y entonces le dije, pues no sé, ¿de qué me estás hablando? No, pues es que ahorita está la doctrina del reino. Híjoles, dime cómo es. No, ahorita hablan del reino, que hay que vivir aquí como en el reino, Y a ver cómo, sin dolor, sin pobreza, sin pleitos. Dije, ¿será posible? ¿Cómo me gustaría vivir así? Pero ya no tendría ganas de ir a donde está el Padre. Si voy a vivir aquí como allá. Si la Biblia dijo, el Señor Jesucristo dijo que iban a perseguirnos, que nos iban a aborrecer y que iba a haber pobres aquí en la tierra y que algunos los iban a echar en la cárcel y que a otros los iban a matar. ¿Cómo pues? Dice, no, pero es que ahora es la nueva doctrina. Digo, qué terrible. Y qué bueno, cómo me gustaría a mí tener esa doctrina, pero necesitaba tener otra Biblia, ¿verdad? ¿O qué? Porque en esta Biblia yo encuentro, cada vez que quiero, ¡ay, que Dios me bendiga! Humíllate. ¡Ay, pero cómo! Si ya se humilló Cristo, sí, obediente. Sí, pero soy creyente también, y el que cree todo le es posible. No le cambies. Entonces el apóstol Pablo estaba diciendo que Dios le había revelado el Evangelio y su llamado y todo. Y entonces dice en el texto voy a irme al texto 8. Gálatas 2:8. Si me equivoqué, tenga misericordia. Sea compasivo conmigo, por favor, también. 2:8. Pues el que actúa en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Fíjese, Pablo estaba diciendo, Pedro estuvo de cara a cara con el Señor, Pedro vio la majestad de Dios, Pedro vio la gloria de Dios, Pedro vio y oyó la voz soberana de Dios. Hombre, Pedro, el privilegiado Pedro, dijo, pero ¿saben qué? Yo no soy menos que Pedro. En términos normales o naturales de llamado, no es igual. No somos diferentes, somos iguales. Y entonces dice, cuando ellos reconocieron la gracia que me había sido dada, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, a Bernabé
la señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Fíjese, dos personas llamadas de un diferente tiempo, diferentes temperamentos, diferentes conocimientos. El Pablo, cuando habla de sí mismo, dice que él desde niño fue educado en los pies, bajo los pies y la enseñanza de una persona muy importante, un maestro que se llamaba Gamaliel, y que ese era un excelente intérprete de la ley. Y entonces él tenía mucha conexión con la crema innata de aquel entonces, y el pobrecito Pedro era un pescador. Pero él dijo, ni Pedro ni yo somos más ni menos, somos iguales. Ellos lo reconocieron así, pero a mí me enviaron a lo que Dios me había llamado y ellos fueron a lo que Dios les había llamado. Y así muchas veces, aquí hago un paréntesis, no todos los que estamos aquí somos cantantes, no todos los que estamos aquí somos profetas, no todos los que estamos aquí tenemos la capacidad de poder de entender la Biblia, de explicar la Biblia, pero todos somos hijos de Dios, ¿sí o no? Así dice la Biblia, que en Cristo Jesús somos uno. No importa cuánta belleza tienes, cuánta riqueza tienes, cuánta gordura tienes, cuántas costillas salidas tienes, eso no importa. Lo que importa es lo que somos en Cristo Jesús, unidos con un propósito. Pero luego dice aquí, dice, solamente nos pidieron que nos acordáramos ¿de quién? De los pobres. ¿Y qué dice Pedro? Lo cual también procuré con diligencia hacer. Amados, es tiempo de que nosotros entiendamos aquí. Miren, sí tenemos problemas nosotros, sí tenemos necesidades nosotros, pero escúchenme bien esto, fuera de este grupo, fuera de esta familia, hay una sociedad que está agonizando, hay una sociedad que está muriendo. Y podemos y debemos de entender cuál es la pobreza. Miren, hay personas que tienen tanto dinero, pero tanto dinero, pero que son tan pobres, tan miserables, que no pueden dormir, que no pueden ir a ningún lado, que son pobres, pero tan pobres espiritualmente. Y otros que son pobres de las dos cosas, que son vagabundos que andan por ahí, pero que andan esperando a lo mejor, como usted y como yo, antes de que conociéramos a Cristo. Algunos de los que estamos aquí no conocimos al Señor cuando éramos niños. Nuestros padres no nos llevaron a la iglesia de niños. Nos convertimos ya de grandes, pero qué bendición fue que nos hayan hablado de Cristo Jesús. Qué bendición fue que alguien se haya esforzado, al menos como a mí, que una persona me regalaba una Biblia. Cuando yo esperaba una caguama para curármela, porque me había emborrachado como 5 días y ese día estaba todo tembloroso, yo esperaba que alguien me diera, a pesar un té de guayaba porque estaba sufriendo, me regalaron una Biblia. Y por el momento yo no supe qué pasaba con esa Biblia, pero por el hecho de que me dio vergüenza que ir a mi casa con una Biblia, así que la escondí hasta lo crudo, se me quitó y las cosas cambiaron. Pero de ahí vino un anhelo de conocer más y leer más, hasta que un día dije, si es cierto lo que este libro dice y lo que la gente dice, ayúdame por favor. Amados, debemos aprovechar cada momento para predicarle a esos pobres drogadictos, pobres matrimonios divorciados, pobres de los ricos, pobres de las mujeres, pobres de los homosexuales, pobres de los narcotraficantes, pobres de los violadores, pobres comerciantes, pobre gente que no conoce a Cristo, que no tiene tiempo para esto. Amados, si nosotros necesitamos hacerlo con diligencia, hablar con diligencia o hacerlo con diligencia es poner mucho cuidado, es ser sensible a la necesidad de los demás, es estar disponible para esto. Que es necesario, amado, de que cuando menos al día a alguien le podamos hablar de la persona de Cristo Jesús. Es necesario que depende con cuánta gente estamos relacionándonos, pero por lo menos a alguien que escuche en el transcurso de la semana que hay esperanza para él, que hay esperanza
vida para ella. Y para ti que estás discipulando personas, no te desanimes. Esa persona, lo que tú estás sembrando no va a ser en vano. Hoy puede tomar la decisión: hoy quiero recibir a Cristo, hoy me quiero bautizar, hoy ya quiero considerar en serio lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas la riqueza no es las cosas que uno tiene, sino es lo que uno es. Y es importante, iglesia, que nosotros practiquemos esto, la encomienda que se le dio a Pablo. Y Pablo era un excelente orador, un excelente predicador, y Dios lo respaldaba con milagros. Resucitó enfermos o muertos, perdón, y sanó enfermos. Y fue a gente acaudalada, ricos, a pobres, a todo mundo iba, pero lo único que hacía era predicarles el Evangelio, porque no hay bendición más grande, no hay riqueza más grande que ser salvos, que ser perdonados. La necesidad más grande del mundo no es que tengan un carro nuevo, que tengan una casa propia, es que sean salvos. Si una gente es perdonada y es salva, amados, está viviendo ya, según la Biblia, sentado en lugares celestiales, adoptado por el Padre. Acordémonos, ¿cuál fue la bendición más grande de nuestra vida? Sí, a lo mejor para algunos, ok, la bendición más grande fue cuando me casé, fue cuando tuve mi primer hijo, fue cuando tuve mi casa, todo eso, pero no se compara con haber sido perdonado y ser salvo de la condenación. Entonces, tengamos tiempo para esto. Y voy a terminar, amados, hablando con ustedes esto. Necesitamos nosotros ser sensibles a la grande necesidad. Mira, el apóstol, o bueno, el doctor Lucas, porque no era apóstol, pero escribió este libro, del libro de los Hechos. Vamos a Hechos capítulo 16. Voy a terminar con esto, amados. Recuerda esto en tu mente, en tu corazón. Unidad en propósito, en objetivo, compasivos, misericordiosos. El más, ¿qué puedo decir? El menos de todos los que estamos aquí puede ser compasivo y misericordioso. ¿Es verdad? El más de todos los que estamos aquí, en lo que quieramos, en intelecto, en juventud, en belleza, en lo que sea, podemos ser compasivos y misericordiosos, y eso puede ser tan edificante para las vidas, para las personas. Pablo dijo, a mí me encomendaron esto y yo lo he cuidado con diligencia. A ver, digo tú conmigo, si a mí me encomiendan a un pobre, quiero cuidarlo con diligencia. Ok, ahora, Hechos 16:6. El apóstol o el escritor Lucas estaba diciendo: nosotros fuimos a Frigia y la provincia de Galacia. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Fíjese qué importante. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y ahí, dice el texto 9, dice ahí: se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Una visión. Pablo era dirigido por el Espíritu Santo y dijo: voy a ir acá. Y el Espíritu Santo le dijo: allá no vas a ir. Pues voy a ir acá. Él tampoco allá. Y entonces él dijo: ¿a dónde voy? Voy a ir a donde no me lo prohíben, entonces de todas maneras voy a ir. Y entonces va a Misia, y en ese lugar dice que tuvo una visión, que había un hombre, dice, un varón de Macedonia estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ahora,
Algunas veces nosotros hacemos planes. Pero pregúntale al Espíritu Santo a ver si está de acuerdo con tus planes. Siéntate un ratito, un momento. Lo que tienes planeado. Ya sabes que vas a hacer mañana. Ay, voy a ir a Sam's, luego a Walmart y me regreso y después a Soriana y después ya cuando me quede sin dinero a ver qué hago. Ya invento algo. Pregúntale al Espíritu Santo si eso quiere. Porque la iglesia, o más bien, o la eficacia del trabajo que la iglesia hace, y cuando digo iglesia, digo las familias de la iglesia, es lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Esto es lo que realmente trae satisfacción. Porque algunas veces uno hace cosas y luego se queda pensando, ¿y qué hice? Uno no tiene tanta paz, uno no puede descansar, porque no hizo lo que debió de haber hecho, no fue donde debió de haber ido. Y entonces estaba allí y dice que el hombre macedonio le dijo, ven a Macedonia para predicarnos. Y que se fueron allá y predicaron. De ahí surgió una iglesia de la cual habla el escritor del libro de Corinto. Dice que fue una iglesia de gente muy pobre, pero que era una iglesia tan llena de misericordia y de compasión. Y cuando supieron que en Jerusalén, lejos, había gente pobre y que Pablo iba a ir para allá, y entonces dice que les dijo, si quieren mandar una ofrenda, háganlo. Y dice que dieron más allá de sus fuerzas. Una iglesia ejemplar. Amados, ¿cómo fue engendrada esa iglesia? Por un hombre que dijo, vengan a predicarnos la palabra. ¿Qué te digo para terminar? Seguramente todavía hay, no macedonios, pero uruapenses, diciendo, ¿habrá alguien que me venga a predicar el Evangelio? No todas las puertas de las casas de Uruapan están cerradas para el Evangelio. No todos los corazones están cerrados diciendo, no quiero saber nada. Creo que dentro de los cientos de miles de habitantes de Uruapan, no importa si es aguacatero, si es cortaguacate, si es mecánico, si es electricista, si es estudiante, si es hombre o mujer, alguien está diciendo, ¿habrá alguien que me pueda ayudar? Si le preguntáramos al Espíritu Santo, ¿habrá alguien aquí en esta ciudad que tenga necesidad de que yo vaya y le comparta la compasión, la misericordia, la bondad de Dios? Yo le aseguro que el Espíritu Santo le va a decir, sí hay. Hay gente necesitada en esta ciudad de que se le predique el Evangelio. ¿Usted qué cree? Hay muchos. Algunos no lo hacen por vergüenza, algunos no lo hacen porque no saben quién es cristiano, algunos no lo hacen porque ni saben cómo entender estas cosas. Pero hay mucha gente que, por ejemplo, los que están experimentando secuestros, los que están experimentando violaciones, los que están experimentando robos, toda la gente que son víctimas necesita de un misericordioso, de un compasivo, de una persona generosa, bondadosa, que quiere estar cerca del que está sufriendo. Hay gente con mucha frecuencia ahí en los hospitales, en las cárceles. Hay mucha gente que tienen personas ahí y que no saben a dónde ir, no saben qué hacer. Y es cuando la iglesia necesita moverse en esa dirección, amados. Si no, el recurso de Dios no está siendo bien usado. Yo me atrevo a pensar que dentro de los que estamos aquí, algunos nos haría muy bien en este día saber que hay alguien que tiene interés en mí. Alguien que dice, pues, cuando menos para dar principio. Porque estamos acostumbrados de que vivimos en una sociedad en donde se nos menosprecia mucho, se nos pisotea, se nos rechaza. La mayoría de la gente
en nuestros hogares nos llaman por apodos, ni siquiera de nuestro nombre nos llaman. Y cuando alguien nos llama de nuestro nombre nos sentimos raros. Si me dicen del garrapato y se acerca alguien y me dice, yo de Saúl, dígame como garrapato mejor. Aquí una vez había un muchacho que le decía el mono. Algunos se acuerdan de él. Y mi esposa le decía, Hugo. Y él decía, hermana, no me diga Hugo. ¿En serio? Ya se había habituado a ser mono y actuaba como mono y creo parecía mono. Pero todos el mono. Y mi esposa le comenzó a decir, Hugo. Y un día se le acercó y dijo, usted es la única persona que me llama Hugo. Casi como diciendo gracias. Hay gente que es rechazada porque le conocen, porque hizo errores, porque cometió errores, o porque tiene cierta fisonomía igual que otras cosas. El rechazo. Pero la iglesia no está aquí para rechazar a la gente, ni por una deficiencia física o emocional o no sé, o intelectual o qué sé yo. Está para amar, para practicar compasión y misericordia. Si tú estás aquí y no has recibido a Cristo Jesús y no sabes lo que es ser amado, si solamente te han usado como persona y no sé, se te ha cuestionado, se te ha criticado, aún como cristiano, a lo mejor en tu trabajo, aleluya, a mí luego me decían, aleluya, atalayo, y me daba mucho coraje porque nada era yo, no era cristiano. Sentía feo, luego llegaba con mi esposa, no me gusta que me digan eso, me da coraje. Y llegaba a la iglesia y había una hermana que les he dicho muchas veces, que les decíamos socorrito. Pero era una socorrona, de verdad, estaba enorme la señora. Pero tenía un corazón, así como su cuerpo tenía un corazón. Y ahí me decía, ¿cómo está mi hijo hoy? Ay, qué gusto me sentía, qué diferencia. Mucha compasión y mucha misericordia. Y la señora tenía un montón de hijos, y creo que ni a sus hijos les decía así como, ¿y cómo está mi hijo? Y ya como que me sentía hasta como chiquiadillo. Y cuando no me decía así, sentía feo. La misericordia, vamos a ponernos de pie, amados. Si tú estás aquí, de verdad, y en tu casa no eres amada, no eres amado, nada más te están cuestionando, a ver, tú, fulana, tú, que dices que eres hermana, tú que eres hermano, voy a creer, y te están nada más criticando, y nada no cambias, y quién sabe qué. ¿Sabes qué? Dios te ama, Dios te abraza, es el primero que ha mostrado misericordia sobre tu vida. Tal vez para otras personas solamente seas la solución de recursos. Si vas al médico, ya vino mi consulta, ya cayó. Para Dios tú eres importante. Y no por lo que das. Y ni siquiera por lo que tú eres, sino por lo que Dios es. Dios es compasivo y misericordioso. Y espera que nosotros aprendamos de Él. Él es nuestro Padre. Te lo dijimos, Señor, al terminar el tiempo de alabanza. Que gracias por lo que nos hayas concedido en el transcurso de la semana. Pero ahorita, Señor, gracias por tu palabra. Señor, pon tu corazón aquí. Necesitamos mucho de tu misericordia y de tu compasión. Necesitamos mucho de ese encargo, de ese cuidado que tiene que ser considerado por tu iglesia. Para eso te tenemos a ti, Señor, el Dios de misericordia, el Dios de bondad. Nadie como tú, Señor, ha amado. Nadie como tú ha estado dispuesto a pagar un precio por amarnos. Gracias, Señor. Gracias.